Bueno, buenas chiquilines, esta es la clase que correspondería el miércoles, se las voy a subir así para que no tengan que estarse conectando sí o sí a una hora, la subo y cuando puedan la visualizan. Además con este video de la clase va a quedar un material correspondiente para que puedan leer, un foro para que puedan hacer las preguntas que quieran hacer y una actividad para que realicen. ¿Tá? Bueno, vamos a comenzar repasando un poquito lo que estuvimos hablando el lunes sobre el primer tema a trabajar durante el año, que es convivencia social, ¿no? Espero que tengan el cuaderno a mano y que recuerden un poco lo que estuvimos conversando. Los de convivencia social llegamos a hablar muy poco en realidad, conversamos sobre qué era convivir, cómo podemos definir lo que era convivir, dijimos que es vivir en compañía de otros, y el por qué es necesaria la convivencia social. En ese punto, lo que pudimos llegar a establecer es que las personas tenemos necesidades de subsistencia que sí o sí estamos obligados a cumplir eh, a través de la ayuda de la otra persona. Decíamos que había necesidades biológicas, psicológicas y sociales, que por ejemplo, biológicamente es imposible que cuando somos bebés podamos subsistir solos, porque necesitamos que alguien nos alimente, nos higienice, nos cuide. Socialmente y psicológicamente necesitamos del otro. También pusimos ejemplos. Necesitamos psicológicamente la tolerancia, el respeto, socialmente necesitamos de la amistad, las parejas, la familia. Sabemos que hay gente que es más solitaria que otra, pero sí o sí lo que llegamos a establecer como general en la clase era que siempre necesitamos de otra persona, que por eso necesitamos la convivencia social, para satisfacer las necesidades. Lo último que habíamos llegado a escribir, a redactar en realidad respecto a la convivencia social, es que para satisfacer sus necesidades las personas deben agruparse. Una vez que las personas se agrupan, estamos preguntándonos cuando tocó el timbre, ¿qué se genera? No sé si llegaron a comprender en ese momento qué se generaba. Cuando nos agrupamos, como por ejemplo se agrupan ustedes formando parte todos de una misma ciudad como Palmira, o nos agrupamos todos los uruguayos formando parte de un mismo país, se genera lo que conocemos como cultura, que tenemos ciertas cosas en común que nos identifican como parte de esa sociedad. Por ejemplo, a ustedes como palmirenses los identifica el liceo. El liceo los identifica como parte de la sociedad de Palmira. La fiesta de la primavera los identifica también como parte de esa sociedad. Como uruguayos nos identifica el mate, el dulce de leche, lo vimos en el diagnóstico que estuvieron haciendo, vimos también qué cosas nos identificaban, un poco llevaba a eso. Entonces, una vez que nos agrupamos, se genera la cultura. La cultura es toda la creación del hombre, resultado de la intervención social, es decir, em, todo lo que aprendimos a lo largo de toda nuestra historia, no solamente del hoy y de nosotros, viene desde muchísimo antes que nosotros. Em, Son las ideas, los valores, las creencias que le damos, transformamos y reconstruimos a través de las diferentes generaciones. Más allá de que la cultura, cierta parte permanece, hay otra parte que va cambiando dependiendo de las generaciones, los cambios de pensamiento, eh, lo que nosotros consideramos como normalizado, a veces es en realidad una reconstrucción. Entonces, cuando vamos a preguntarle a una persona mayor, por ejemplo, no sé, un abuelo de 80 años, lo que él considera cultura, va a pasar que en muchas cosas coincidimos, como va a pasar que coincidamos con el mate o con el dulce de leche o con la torta frita cuando llueve, también va a pasar que hay otras cosas en las que no coincidimos, porque las diferentes generaciones las fueron transformando a esa cultura y se reconstruyó para que nosotros creamos una cultura transformada, que también es nuestra y también es de nuestros ancestros y será de los que vengan después. No sé si va quedando claro el concepto de cultura igual. Vamos a mostrarles lo que sería la ficha para poder ir trabajando ahí.
convivencia social, que era lo que veníamos hablando, lo que dijimos, las necesidades, al agruparnos surge la cultura. Todo lo aprendido o producido a partir de las relaciones sociales. Las ideas, los valores, las creencias, las heredamos, las transmitimos y reconstruimos a través de las diferentes generaciones. Esas relaciones sociales que generan la cultura también generan lo que vamos a conocer como interacción social. Cuando nos relacionamos con las otras personas, interactuamos. Y, al interactuar, la interacción social, interiorizamos conductas aceptadas y esperadas socialmente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ustedes interactúan en el liceo y con todo lo que tiene que ver con las personas que están en el liceo, no solo alumno, docente, dirección, bibliotecario, adscriptos, administrativos, todos tienen una forma de interacción social dentro del liceo y se generan conductas aceptadas y esperadas socialmente. Se genera una idea del ideal de qué hacer cuando estamos adentro del liceo, qué hacer cuando estamos en la rambla, qué hacer cuando estamos en la playa. Son conductas aceptadas y esperadas socialmente. Eso es la interacción social. Cuando estamos con otros, el otro y nosotros esperamos una cierta forma de comportamiento. Así surgen lo que nosotros en nuestra materia vamos a llamar normas de conducta. Esas conductas aceptadas y esperadas. Existen diferentes normas de conducta. Las normas de conducta las vamos a reconocer como pautas o reglas que regulan la conducta del hombre en sociedad. La idea es que todos nos comportamos de una misma manera, así evitamos también el conflicto y la violencia. Obviamente que hay gente que no se comporta de la misma manera y rompe, digamos, lo que tiene que ver con las normas de conducta, y de cierta manera recibe un castigo, que no necesariamente es un castigo ni físico ni jurídico, digamos, no hablamos tampoco de un castigo de que va a ir preso, pero sí pasa, supónganse, de que una persona se viste diferente a como nos vestimos todos, ¿no? Todos nos vestimos en Uruguay bastante parecido, de una misma manera, usando mochín, championes, un poco más elegante, un poco menos elegante, lo que sea, pero todos tenemos una forma. Viene alguien que rompe mucho el molde en la forma de vestirse, ¿y qué pasa? Se genera que como rompe esa conducta socialmente esperada, la sociedad lo va a juzgar de cierta manera, más allá de que no queramos hacerlo, o de que estemos intentando como sociedad romper todo eso, se va a generar también en el momento en el que todos nos demos vuelta a mirarlo, a esa persona, mirarlo. Obviamente que como sociedad esas cosas también las vamos cambiando y nos vamos intentando adaptar. Ustedes imagínense cuando llegaba, no sé, hace muchísimos años, pregúntenle a sus parientes, familias, que tengan como mayores, qué pasaba cuando venía alguien todo tatuado o con rastas o con piercing, pasaba lo mismo. Socialmente no era aceptado o esperado que una persona viniera con tatuajes, con piercing, con rasta. Entonces, ¿qué se lo hacía? De cierta manera se lo prejuzgaba, se lo aislaba, tenía como su propio grupo y el resto de las personas que muchas veces veían mal todo lo que tenía que ver con tatuajes, con rastas, con piercing, generaban como una separación de esa persona. Entonces en eso se basan las normas de conducta. Todos tenemos en nuestra forma de pensar normalmente conductas aceptadas. Aquel que rompe el molde, de alguna manera, no sé si se lo castiga sería la palabra, pero sí va a llamar la atención porque rompe esa norma de conducta esperada. Nosotros podemos clasificar estas normas de conducta en 4 tipos, que son las que van a estar leyendo ahora acá abajo. Son normas morales, que son las de comportamiento básico y relacionamiento con los otros. Tratan de la justicia y de la integridad. Por ejemplo, estamos hablando de las normas que hablan sobre el bien y el mal. La justicia, ¿no? Qué está bien, qué está mal es moral. Normalmente como sociedad tenemos que, que, qué cosas están bien y cuáles están mal. Obviamente que sabemos que hay gente que no considera eso mismo, pero parecido, digamos, ¿no? Esperen un segundito. Me acabó esto. Por ejemplo, entonces, las normas morales, ¿no? Podríamos decir que una norma moral es ayudar a un anciano a cruzar la calle cuando vemos que tiene dificultad. Eso es moral.
¿Alguien nos va a meter preso si no lo ayudamos? No. Simplemente, socialmente, se nos acostumbró a hacer eso. Bueno, respetar al otro es una norma moral, obviamente. Hay muchas, ¿no? No, hay muchas normas morales que coinciden con lo que vamos a ver como normas jurídicas. Por ejemplo, moralmente sabemos que robar está mal, la sociedad nos va a juzgar en su mayoría si roba, y coincide a la misma vez con lo que vamos a ver como norma jurídica, ¿no? Vieron, como dice Moral, pautas básicas de comportamiento, lo que esperan que hagamos nosotros. Como les dije, darle el asiento a una embarazada cuando está sentada en el ómnibus. Dejar pasar en la fila a un anciano que tiene problemas en las piernas para que pueda irse más rápido y no tenga que estar parado esperando, por ejemplo, ¿no? Ejemplos de normas morales que podemos ir mencionando ahora. Normas sociales, los conocemos como también con el nombre de usos sociales, son pautas aplicadas a situaciones cotidianas de la vida. ¿A qué se refiere con esto? Son las más comunes de visualizar, las que hacemos como más automáticamente y que ni siquiera nos frenamos a pensar si está bien, está mal o por qué lo realizamos a esto. Tienen que ver con la forma en la que vestimos, la forma en la que comemos, los rituales de saludo, las cosas cotidianas de la vida. Entonces, una norma social es, por ejemplo, que cuando yo entro a un lugar a comprar algo y es de mañana, digo buen día. Cuando voy a comer a un restaurante, como con tenedor y con cuchillo. El cómo visto es una norma social. Socialmente todos vestimos medio parecido, como decíamos cuando estábamos comentando previamente a arrancar la diferenciación de las normas. Esas son normas sociales, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de comer, los rituales de salud. Normas religiosas son aquellas que solo hace la persona que está en una religión, ¿no? Que forma parte y que se identifica con una religión. En este caso estamos hablando de personas que, por ejemplo, se bautizan, toman la comunión, se casan por determinada iglesia. Esas son normas religiosas. Alguien que no pertenece a esa religión no se va a bautizar, no va a tomar la comunión, ninguna de esas. Siempre hay que dejar claro que las normas morales, sociales y religiosas no implican un castigo en cuanto a ir preso ni nada, ¿no? No vamos a ir preso, no nos van a multar porque no cumplamos con lo socialmente establecido en cuanto a moral, social y religiosa de normas. Nadie nos va a decir nada, obviamente que puede pasar de que nos digan, pero nadie nos va a poder obligar de cierta manera a formar parte de una religión, se supone, ¿no? Las normas jurídicas sí son las obligatorias, sí son las que nosotros sí o sí debemos cumplir porque si no tenemos una sanción. Son originadas en los órganos del Estado, órganos que vamos a trabajar más adelante. Tienen que ver con las leyes, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde salen las normas jurídicas? De las leyes. Están escritas y expresan lo permitido y lo prohibido. Que dicen, está permitido que vos elijas cómo vestir, pero está prohibido que estés desnudo. ¿Sí? Está prohibido. Te van a llevar te va a llevar la policía y te va a detener por lo menos un par de horas. Su no incumplimiento implica una sanción. ¿Sí? Esas son las normas jurídicas. Las normas jurídicas son las que realmente implican que vaya a haber una sanción. Y una sanción a nivel de una multa, a nivel de una detención. Por ejemplo, si robamos, sabemos que está mal, que es una norma moral, pero a la misma vez es una norma jurídica, porque la sanción va a ser que podemos llegar a ir presos si robamos. Lo mismo si matamos a una persona, es jurídico, está prohibido matar a una persona y el matar a una persona implica una sanción. A la misma vez también se comparte con la norma moral. Muchas de las normas jurídicas son morales a la misma vez. Con la diferencia de que como norma moral no recibimos una sanción, no recibimos una sanción. ¿Ah? Eso. Bueno, después en la clase que viene vamos a comentar un poco las normas jurídicas, ¿no?
por ahora en esta clase hablamos de las normas morales, sociales, religiosas y jurídicas. Dejo abierto el foro para que ustedes me pregunten lo que no hayan entendido. De ser necesario subimos otro video o coordinamos una clase donde podamos despejar dudas. Y una tarea también les voy a dejar. Y este material se los voy a subir para que lo puedan tener. Cualquier cosa me avisa.